Hola, muy Muy buenas buenas tardes, noches. noches, ¿cómo Espero que se están? encuentren muy bien. Hola, Carlos. Alex, tenía el micrófono cerrado. Hola, ¿ya me escuchan? Carlos, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, para todos Carlos. y todas, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que es habilidades de parafraseo, que es una perspectiva lingüística la que les traigo sobre cómo parafrasear textos desde un punto de vista lingüístico. Y de paso vamos aplicando normas APA. Entonces espero que sea de utilidad esta charla. Permítanme, yo comparto pantalla. Un segundito, por favor. Perfecto. Bueno, Carlos, por favor, me confirma si estás viendo bien mi pantalla y la presentación. Sí, Alex, ahí vemos tu pantalla bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a hablar de habilidades de parafraseo, que son esas habilidades de introducir en mi propio discurso las voces de los demás. ¿Quiénes son los demás? Las diferentes fuentes que yo estoy citando en mi trabajo investigativo, en mi trabajo académico, en mi trabajo universitario. Comencemos entonces por el índice. Vamos a ver 10 temas o 10 puntos importantes que son, en primer punto, la intertextualidad. Segundo, la importancia de las citas en el discurso académico e investigativo. Citar una estrategia para fortalecer la integridad académica. Luego nos ocuparemos de las citas en el punto 3. En el punto 4, funciones discursivas de la citación. En el punto 5, tipos de citas. 6, las citaciones indirectas o la paráfrasis. Punto 7, tipos de paráfrasis. Punto 8, dificultades en la paráfrasis. Punto 9, la paráfrasis, carácter dialógico del lenguaje. Y 10, una ampliación sobre la paráfrasis y con eso terminamos. Bueno, hablemos de intertextualidad para comenzar. ¿Qué es la intertextualidad? El discurso referido es un universal del lenguaje y es una de las propiedades constitutivas de los textos académicos e investigativos. Y podemos definir la intertextualidad como la relación de copresencia entre dos o más textos, o la presencia de un texto dentro de otro, cuya forma más explícita es la citación. Y hay que decir que la referencia a la bibliografía previa es fundamental para la demostración de que el artículo, el ensayo, el trabajo de grado, etcétera, está en relación con el conocimiento contextual y que el trabajo que se presenta constituye un aporte al conocimiento. Entonces tenemos por un lado la intertextualidad como propiedad constitutiva de los textos, es decir, siempre estamos refiriendo el discurso de otros en lo que escribimos, en lo que hablamos, en lo que comentamos, y la referencia a la bibliografía es central para demostrar que nuestro conocimiento está contextualizado, está actualizado y está bien enganchado con el saber precedente en el texto. Pero hay que decir que durante la escritura, uno de los retos es encontrar la propia voz mediante la intertextualidad o citación, es decir, debemos evitar que las citas ahoguen, oculten, posterguen, minimicen nuestra propia voz. Debemos tratar de que nuestra propia voz se vea en lo que escribimos. Eso se llama posicionamiento. Y el posicionamiento es el lugar que el sujeto ocupa en su propio discurso. Bueno, pero ¿qué sentimientos y actitudes tenemos sobre la intertextualidad, sobre la citación? ¿Qué dificultades? ¿Qué dudas? ¿Qué vacilaciones? ¿Qué obstáculos enfrentamos a la hora de escribir? Es una pregunta que yo les lanzo a ustedes. Y yo comienzo respondiendo a mis propias dificultades y mis propios bloqueos y mis propios sentimientos y actitudes sobre la intertextualidad. Yo les confieso que
me da dificultad explicitar mi propia voz. Es decir, cuando estoy escribiendo un ensayo, un artículo, una ponencia, un trabajo de grado, una tesis de doctorado, una tesis de maestría, una disertación, un resumen, yo me pregunto, ¿dónde está mi propia voz? ¿Cómo hago yo para que las voces que yo convoco a mi texto me ayuden a expresar mi propio sentimiento y mi propia voz? Entonces yo comprendí, y con esto me desbloqueé, yo comprendí que si yo cito e inmediatamente interpreto, defino, explico, contextualizo, describo, expongo, defino, puedo muy bien vehicular mi propia voz. Entonces yo quisiera preguntarles, estimados estudiantes, a ustedes en este momento para que abramos el diálogo, qué sentimientos y actitudes tienen sobre la citación, qué es lo que más dificultad les da a la hora de citar. Abramos micrófonos. Adelante, por favor. ¿Alguna apreciación, algún aporte? Yo diría encontrar la cita adecuada, es decir, Sí. lee un documento del cual va a citar algo, pero ve que todo es como importante o no ve como que lo que haya leído le va a servir a uno. Entonces uno está Sí. pensando, ¿qué cojo? ¿Cómo lo pongo? Y teniendo eso en cuenta es cómo lo relaciono con mi tema. Eso es una de las cosas como con que uno se bloquea, el qué es lo que voy a citar y cómo lo puedo relacionar. Ah, bueno, tú lo puedes citar de manera directa o indirecta. De manera directa va entre comillas, de manera indirecta es en tus propias palabras y lo vinculas con un verbo de reporte. Ese verbo de reporte es algo así como Sánchez manifiesta, Sánchez explica, Sánchez argumenta, Sánchez comenta, Sánchez interpreta, Sánchez describe, Sánchez comenta, dice, plantea, expresa. Entonces me parece que el verbo de reporte, que es el centro de la fuerza ilocutiva de la expresión citativa, te puede ayudar mucho a elegir bien la cita. Entonces piénsalo por ese lado. Y muy bueno tu aporte, me parece muy interesante lo que planteas. Bueno, más aportes, por favor. No me dejen solo en la clase. Conversemos un poco. ¿Qué más sentimientos y actitudes sobre la excitación tienen ustedes? ¿Negativos, positivos? ¿Qué dificultades tienen a la hora de citar? Profe, no sé si me escucha bien porque tengo una señal pésima. Buenas Ah, no, noches. te escucho muy bien. Profe, pero ¿podría explicarnos un poquito más sobre la citación indirecta? No la tengo muy clara y no la he utilizado, pero ya Ah, que usted lo ok. explica, se lo acaba de explicar un poquito al compañero, sí lo he mirado en algunos documentos, pero sí quisiera pues tener como una explicación un poquitico más profunda o algún documento donde referirnos que nos pueda explicar Ah, listo. mejor cómo hacerlo. Muy buena pregunta. Muchas gracias por tu apreciación. Una cita indirecta es que tú, en tus propias palabras, explicas, expones lo que dice la fuente central, pero con tus propias palabras. Es decir, no con la literalidad, no reproduciendo lo que el autor original dijo, sino que en tus propias palabras tú haces un discurso secundario sobre lo que la fuente inicial quiso decir. Eso se llama cita indirecta o paráfrasis, que es lo mismo. ¿Sí queda claro? ¿O necesitas más ampliación? No queda claro, profe. Lo único es que no va en comillas. Simplemente lleva las palabritas que usted mencionó, le mencionó al compañero. Exacto. No va entre Ok. comillas porque ya tú lo has cambiado, tú lo has modificado, lo has interpretado, lo has explicado, lo has contextualizado, entonces va sin comillas. Con comillas va únicamente lo que es literal, lo que tú tomas exactamente tal cual viene de la fuente principal, sin ninguna tergiversación, sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Profe, Bueno, muchas gracias. Me queda más claro.
Están muy interesantes los aportes. Ah, no, y te digo una Buenas cosa. tardes. Buenas tardes, adelante. Mucho gusto, Oscar Romero. Tengo Hola, una Oscar. inquietud. Muchas veces uno comete, no sé si comete el error de que uno va a decir como una frase de alguien, entonces uno viene y algunas palabras las cambia por otras palabras que son sinónimas. Sí, No sé si estamos ahí parafraseando o estamos haciendo sí. mal. Eso se llama paráfrasis mecánica. La Sí, claro. paráfrasis mecánica es que tú cambias unas palabras por otras, conservando el sentido de lo que dice la fuente original. Eso es válido. Paráfrasis reconstructiva, distinta a la mecánica. En la paráfrasis reconstructiva, tú cambias totalmente la sintaxis, la estructura verbal, la estructura discursiva de lo que la fuente original quiso decir. Es decir, tú haces una intervención profunda en el texto, mientras que en la paráfrasis mecánica tú cambias unas palabras por otras, unos sinónimos por otros, para poder citar de esa manera. Entonces, lo que tú estás aludiendo en este momento, Oscar, es paráfrasis mecánica, que es válida y es importante en la citación. Esa la veremos más adelante. Ah, ok. Bueno, me queda entonces claro de que es válida entonces esa forma de citar. Muchas Pero gracias. siempre que cites, mi estimado estudiante, debes poner al final de la paráfrasis la fuente, es decir, el apellido del autor, el año y la página. Eso se llama citación. Y es muy importante hacerlo de esa manera. Profe, y nos ha pasado en las dos actividades de que son como que son trabajos de otros profesores, entonces no sabemos si colocar la fuente original o colocar al profesor que hizo el trabajo. No, la fuente original, siempre remitirse a la fuente original. Siempre remitirse a la fuente original. Bueno, más dudas, más vacilaciones, más inquietudes, más aportes, adelante. Esto se está poniendo interesante, vamos discutiendo y vamos conversando. ¿Algún otro aporte? Bueno, perfecto. La citación es central en la comunicación del conocimiento, puesto que posibilita la interacción entre el escritor, los autores citados y los lectores. Además, estimados estudiantes, permite establecer el saber propio, el del escritor como generador o fuente de nuevos conocimientos, es decir, ustedes, y el saber ajeno, es decir, las fuentes externas citadas o reportadas. Eso lo dice Mesa en el 2013. Se trata entonces de una dimensión retórica en la que confluyen de manera dinámica la intertextualidad, que es la citación, la interacción y el posicionamiento, que es el lugar que ustedes ocupan en su propio discurso, en el contexto de los géneros discursivos y las comunidades discursivas académicas. Hay consenso en la comunidad universitaria y editorial Hola, en general. Hola, hola. Qué pena interrumpirte. no, En adelante. en el anterior párrafo había una cita, dice Mesa 2013. En este caso se puede citar así, o sea, no necesariamente tenemos que poner la página. No, como es una paráfrasis, cuando es una paráfrasis, no es obligatorio poner la página, es opcional. Si tú quieres la pones o si quieres no la pones. Cuando es Y una cuando ponemos, paráfrasis, cuando no es cuando una es paráfrasis, ya sea mecánica o ya o sea constructiva. o constructiva. Pero si es Exacto. textual, que lo ponemos entre comillas. Si es obligatoria la página. Ah, ok. Muy importante tener eso claro. Ok, Pero gracias. muy buena y muy inteligente tu pregunta, porque nos ayuda a discernir entre paráfrasis mecánica, paráfrasis constructiva y citas directas e indirectas. Entonces, muy bien tu pregunta y tu aporte. Muchas gracias por eso. Gracias a ti.
Entonces decíamos que la citación y la referenciación son actividades discursivas para la construcción del conocimiento denominadas como intertextualidad. Y la intertextualidad, es decir, la citación, es una de las propiedades constitutivas de los textos académicos, profesionales e investigativos. Es decir, no hay texto académico, no hay texto investigativo, no hay texto universitario que no recurra a la citación. Bueno, voy textualizando un poco el contenido. En relación con la intertextualidad, estas son algunas de las inquietudes que varias investigadoras en el campo del análisis del discurso o análisis lingüístico han planteado. Por ejemplo, ¿cómo es el discurso de los estudiantes, de los académicos e investigadores en el contexto de la citación? ¿Cuál es el discurso de ustedes, mis estimados estudiantes? ¿Cómo nos relacionamos e interactuamos con otros mediante el texto escrito? ¿Y de qué manera los estudiantes, voy a activar por aquí el puntero láser, de qué manera los estudiantes, los docentes e investigadores presentan o evidencian las fuentes o el saber de otros en sus textos? ¿Cómo fortalecer la integridad académica y evitar el plagio? Eso lo dicen Beque 2011, Bolívar, Beque y Chiro 2010, Bolívar 2004, Calzamila y Tuzón 2008. ¿Cómo se llaman estas citas que yo estoy involucrando aquí? Se llaman citas polifónicas o citas no integradas. Reciben el mismo nombre, citas no integradas o citas polifónicas, que son una serie de autores que apoyan el discurso que yo vengo planteando y son una especie de paráfrasis. Esta es una manera correcta de citar. Por ejemplo, Beque, Bolívar, Chiro, Bolívar, Casamiglia y Tuzón. Y todas son mujeres. Es muy interesante ver cómo las mujeres están investigando el discurso académico producido por hombres. Porque la ciencia usualmente se tiene el imaginario que es producida por hombres, pero la ciencia es producida por mujeres. Y ellas están analizando el discurso académico producido por hombres. Es muy interesante esa perspectiva. Bueno, la importancia de las citas en el discurso académico e investigativo. Citar una estrategia para fortalecer la integridad académica. Bueno, veamos un poco entonces lo que nos dice Charles Lipson en su libro Cite Right. Él dice que hay varias razones para citar adecuadamente los materiales y recursos que utilizamos en nuestros trabajos académicos e investigativos. Veamos. Dar el crédito al trabajo e ideas de otras personas. Así estemos o no de acuerdo con los planteamientos de ellos e independientemente de que utilicemos nuestras propias palabras o recurramos a citas directas. Mostrar a los lectores, es decir, a otros investigadores, profesores y o compañeros de estudio, los materiales en los cuales basamos nuestros análisis, estilo, prosa, resultados y conclusiones. Guiar a los lectores de manera clara y directa al material que hemos citado o referido, para que ellos vayan a la fuente directa y lo examinen por sí mismos. Este es el valor que tiene lo que llamamos bibliografía o lista de referencias. Las citas revelan la calidad y pertinencia de las fuentes, es decir, dan cuenta de la integridad de nuestro trabajo. Y estimados estudiantes, es de tener en cuenta que durante el proceso de escritura, actividades tales como la revisión de fuentes, su adecuado registro en fichas de lectura y o gestores bibliográficos y la citación directa o indirecta son actividades ineludibles y centrales en la construcción del conocimiento, no exentas de dificultades. Y hay que decir lo siguiente: la citación es una estrategia para fortalecer la originalidad e integridad en la escritura académico-investigativa, sobre todo en el contexto actual de productividad científica, en el cual los investigadores y los estudiantes deben escribir y publicar constantemente y evidenciar el origen de sus planteamientos. Siempre, mis queridos estudiantes,
debemos evidenciar el origen de nuestros propios planteamientos, de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos textualizando, de lo que estamos comunicando. Yo recomiendo que utilicemos en nuestros trabajos de revisión bibliográfica fichas de lectura y de escritura como la que ven en pantalla. El diseño lo pueden hacer en Word o en Excel. Entonces, en la parte superior ponen la referencia que están consultando en normas APA séptima edición. En el campo de intertextualidad, ustedes parafrasean, es decir, hacen citas indirectas, hacen citación directa, bien sea corta o extensa. Ustedes resumen, generalizan, abstraen, interpretan, comentan, analizan, contrastan y definen. Eso es lo que uno hace en citación. Definir, contrastar, analizar, comentar, interpretar, abstraer, generalizar y resumir. Luego viene la parte de hipótesis, supuestos e ideas centrales del texto, palabras y expresiones clave y observaciones personales e interpretación. Entonces les recomiendo que manejen fichas bibliográficas. Yo a base de fichas bibliográficas he escrito 4 libros y 2 tesis, la tesis de maestría y de doctorado. Y ha sido una perspectiva de mucho rendimiento académico. Este es ¿A un qué te ejemplo. refieres? Sí, ¿A qué te refieres con fichas bibliográficas? Es decir, que las guardas y en las una carpeta, mantienes en... Ok. sí. Yo hago, cada que leo, yo escribo. Y lo que escribo lo consigno en una ficha bibliográfica como la que ven en pantalla. Porque mis queridos estudiantes, leer y no escribir es una verdadera pérdida de tiempo. Hay que escribir y hay que leer permanentemente. Y la mejor manera de objetivar, de asir, de fundamentar lo que yo estoy leyendo es llevarlo a fichas bibliográficas, como la que ven en Sí. pantalla. Y yo creo una carpeta que se llama fichas bibliográficas y allí guardo todas las fichas producto de mi labor de lectura y que son fruto de la escritura. ¿Sí queda Pero claro? como con temas en particular. Por ejemplo, si estás hablando, no sé, de la educación en Sí, cierto sector, entonces, ok, sí. yo te voy a mostrar un ejemplo de fichas bibliográficas como yo las manejo. Permíteme, yo voy a doctorado, voy a revisión bibliográfica. Yo creo una carpeta que se llama revisión bibliográfica y ahí Mm, pongo todas mis fichas. Entonces yo tengo fichas sobre alfabetización académica mm, y voy a la primera ficha o a la ficha número 5 y mira la ficha número 5. mm, La escritura es una actividad inherente a la vida académica de estudiantes, docentes e investigadores. mm, Y aquí está la fuente. Y aquí está mi posicionamiento, mi actividad de lectura, de mm. citación, de trabajo. Y así, si quieres, vamos a la ficha número 8. De hecho, profe, la actividad que tenemos pendiente por entregar es a partir de una fecha, dos fichas, una bibliográfica y otra de escritura. Exacto. Aquí está otra ficha, entonces ustedes deben hacer una ficha como la que están viendo en pantalla. Aquí está la fuente y aquí está mi interpretación y lo que yo leí de la fuente, con Mm, citas directas, con paráfrasis, con comentarios. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. mm. Y eso por hablar solamente de fichas que tienen que ver con alfabetización académica. Si Sí. quieren, abro fichas sobre género. Entonces, abro Mm, fichas sobre género, la ficha número 1.
es de la fuente Casani, Investigaciones sobre Lectura y Escritura, y comienzo con una cita directa. La lingüística del texto toma el discurso como objeto de investigación y el análisis del discurso aporta quizás la descripción más completa al incorporar teorías, autores y conceptos procedentes de la pragmática, la sociolingüística, la filosofía del lenguaje, etc. Y cierro con comillas y cierro con la página. Y esta es la fuente. Y así sigo y así voy trabajando las diferentes fichas. Y esa misma bibliografía la podrías utilizar para varios trabajos. Porque ya está allí guardada. Yo la he utilizado para varios libros, para varios artículos y para varios trabajos. Claro. O sea, la ficha es muy productiva. Sí. Entonces yo les recomiendo trabajar con fichas como la que ven en pantalla, que ya les mostré un ejemplo real. ¿Nos vas a compartir ese documento? Esto queda grabado, sí, queda grabado. Yo les este formatico de ficha de lectura. Ah, no, tómenle una fotico y lo diseñan en Word. Ok. Tómenle una fotico en este momento. Profe. Sí. Hola. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Profe, yo estoy muy confundida porque Yo también. se supone que había un docente que había salido. Se supone que mi profesora es la profesora Adriana, que es Adriana. Sí. Espérate, se me fue la señal. Me sale el encuentro con usted. Ah, no te preocupes. Lo que pasa es que la profesora Adriana está como asistente. Hola. Hola. ¿Ya me escuchas? Ahí sí lo escucho. Sí, no te preocupes. La profesora Adriana está dirigiendo tu curso. Lo que pasa es que estas charlas las estamos dirigiendo el profesor Carlos y yo. Bueno, profe. Pero en sí son las mismas actividades y las mismas tareas para todos. Exacto, sí, son las mismas actividades y tareas para todos, sí. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces no te preocupes, la profesora Adriana hoy no nos pudo acompañar, pero son las mismas actividades para todos. Bueno, gracias. Tómenle una fotico a la pantalla para que hagan sus propias fichas. Y acostúmbrense a trabajar con fichas de lectura y de escritura. Bueno, muy interesante que vayan preguntando, vayan aportando y vayan comentando. Este es un ejemplo de ficha que estoy elaborando en este momento. Tengo dos fuentes. Y comienzo con esta reflexión. La escritura es, sin lugar a dudas, una faceta fundamental en el crecimiento de los estudiantes universitarios, siendo una de las habilidades productivas centrales. Pero a pesar de su importancia, la escritura es la habilidad más desafiante entre los estudiantes. Los estudiantes, a menudo tienen dificultades con la selección del vocabulario especializado, la gramática y el desarrollo de ideas debido a los conocimientos previos y los recursos limitados sobre el proceso de composición textual y la argumentación académica. Además, con un tiempo de clase limitado y clases de gran tamaño, muchos profesores tienen dificultades para proporcionar retroalimentación personalizada en escritura. Duon y Chen, 2025. Esta es una paráfrasis, como lo ven. Siempre en una paráfrasis hay que dar el apellido o los apellidos de los autores seguido del año. Siempre. Eso es fundamental en citación. El plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio, plagiarism, es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como propias. Es negar el crédito a los autores cuando se debe dar. Entonces siempre hay que evitar el plagio. Y miremos la definición de citas. Ya entramos en el dominio de las citas y ya vamos para la paráfrasis. Citas. Es un fragmento textual que puede ser literal, breve o extenso,
o adaptado, que se toma de una fuente y se incluye en el cuerpo del trabajo. La cita, sea literal o sea un parafraseo o indirecta, siempre debe ir acompañada de datos tales como autor, año de publicación y página. También, estimados estudiantes, las imágenes, gráficos y tablas que sean tomadas de otros trabajos deben llevar citación. Si tomamos una imagen de internet, una fotografía, una ilustración, una imagen, eso tiene que llevar citación. Muy importante. Y la citación es autor, año y página. Y si no tiene página, ponemos SP, que quiere decir sin página. S.P. que quiere decir sin página. Y aquí estamos viendo un gráfico donde yo muestro el panorama de la citación. Entonces, partimos de lo siguiente. La intertextualidad son textos construidos sobre la base de otros textos previos o contemporáneos. Y mientras construimos y conformamos nuestra experiencia, nuestros enunciados están en una interacción constante con los enunciados de otros. Y la intertextualidad es una de las características esenciales de la escritura académico-investigativa. Y tenemos varios tipos de citación. Tenemos cita directa breve, que es aquella que tiene hasta 39 unidades léxicas. Cita indirecta, que es que en nuestras propias palabras expresamos el saber del autor. Cita integrada es cuando ponemos al autor a dialogar. Cuando decimos, Pérez argumenta, Pérez dice, Pérez plantea, Pérez expresa. Eso se llama cita integrada. Cita referencial no integrada es cuando encerramos a Pérez dentro del paréntesis y lo llevamos al final del párrafo, como hemos visto en las citaciones anteriores que les he mostrado. Citas referenciales de apoyo son 5, 4, 3 o 2 citas dentro de paréntesis. Cita semi-integrada es cuando yo combino citas directas cortas con breves paráfrasis. Cita de cita es cuando yo digo, Pérez dice que González manifiesta que. Cita directa o en bloque es aquella que tiene más de 40 palabras. Va con una sangría de 2.5 al lado izquierdo y va sin comillas. Y va en el mismo tamaño del resto de la fuente. Y expresión citativa es cuando yo digo, desde la lingüística se asume que el texto es una unidad coherente de comunicación. Desde la lingüística, desde la psicología, desde la educación, desde la ingeniería informática. Es decir, le atribuyo el saber a la disciplina o a un campo de estudio en particular. ¿Sí es claro? Bueno, y tenemos verbos de reporte, que se distribuyen en verbos de discurso, verbos abstractos, verbos cognitivos y verbos de investigación, que ya los veremos a continuación. Y tenemos varias funciones discursivas de la citación. Función discursiva de la citación con mayor foco en atribución, reproducción, es decir, pura citación. Función comunicativa de la citación de tipo conceptual es cuando yo utilizo una fuente o una cita para que me defina un concepto. 3. Función comunicativa de la citación de carácter polifónico, cuando yo cito varias voces para que me apoyen una idea o una argumentación. Función comunicativa de la citación de carácter valorativo, cuando yo cito valoraciones, opiniones, interpretaciones, pareceres en relación con un tema determinado. Función comunicativa de la citación orientada a explicitar la revisión de antecedentes, cuando yo cito revisión de antecedentes. Y función comunicativa de la citación orientada a identificarse y adherirse a comunidades discursivas específicas. Cuando yo digo, desde la lingüística textual, es usual pensar
que el texto es una unidad coherente de comunicación. Me adhiero a una escuela, a una perspectiva, a una línea de pensamiento. Y por último, función comunicativa de la citación relacionada con el listado de fuentes consultadas y citadas. Esa se llama la lista de referencias que yo pongo al final de mi texto o bibliografía, como se conoce usualmente. Vamos con los verbos de reporte. Sí, tenemos 3 verbos de reporte, verbos de discurso, verbos de investigación y verbos abstractos. El verbo está implícito, está insertado en la expresión introductora de la citación y tiene toda la fuerza locutiva y comunicativa de ese acto de habla o de ese acto de comunicación. Ejemplo, verbos de discurso. González propone, González plantea, expresa, cita, define, señala, dice, afirma, explica, indica, presenta, manifiesta, refiere, considera, subraya. Pérez argumenta, recomienda, concluye, destaca, enfatiza, comenta, describe, habla, sostiene, reporta, formula, menciona, expone, anota e ilustra. Son verbos de discurso, son verbos de conversación. Y verbos abstractos o cognitivos que están en la mente del interlocutor. González da, González asume, González utiliza, asocia, interpreta, agrega, revela, vislumbra, recuerda, muestra, inspira, conoce, abre y entiende. Y verbos de investigación. González analiza, delimita, encontró, caracterizó, realizó, halló, recogió, catalogó, seleccionó y evaluó. Si yo le quiero, estimados estudiantes, dar a mi texto un tinte más investigativo, utilizo verbos de investigación en las expresiones introductoras de la citación. ¿Qué es una expresión introductora? Está previo a la citación y es una expresión que me introduce la citación y yo la construyo, y esa expresión introductora tiene como núcleo o eje central un verbo de reporte, que puede ser de discurso abstracto o de investigación. Si es claro esto, estimados estudiantes, si ven que lo pueden aplicar en sus textos. Profe, pues sí se puede aplicar y que quede claro, pues Pues es no. como muy rápido. Pero si usted nos compartiera ese material que tiene, sería genial. Si esto queda grabado, yo les comparto la grabación mañana. Entonces, tenemos verbos de reporte, discurso, abstractos y de investigación. Bueno, perfecto. Tipos de citas más comunes. Tenemos la cita directa, que puede ser breve o extensa. Tenemos la cita indirecta o el parafraseo y tenemos la cita de cita. Son las citas más comunes que utilizamos en nuestros trabajos académicos e investigativos. En el manual de la APA, hablando de citas directas cortas, son las que tienen menos de 40 palabras, es decir, hasta 39 unidades léxicas, o sea, hasta 39 palabras. Se insertan en el texto y se encierran entre comillas dobles. Ejemplo de cita directa corta, entonces. Una manera de trabajar la citación directa corta es que ustedes den un contexto antes de dar la cita. El contexto que ven acá está en rojo. Luego viene un conector y luego viene la cita y luego la referencia bibliográfica. Entonces, ¿cuál es el contexto? La citación no solo es la utilización en un texto del conocimiento previo que se tenga de otros textos, es también una estrategia retórica al servicio de la orientación y finalidad discursiva que tengamos. Así, este es el conector y viene la cita directa. Miren que aquí vienen las comillas. Mientras escribimos, nos responsabilizamos o no del contenido proposicional, lógico-semántico de nuestros textos y señalamos de manera explícita nuestra actitud y compromiso ante el conocimiento. ¿Quién dice eso?
Beque, 2011, página 18. Entonces, Profe, estimadas y estimados estudiantes, ya te voy a dar la palabra. Siempre que vayamos a citar de manera directa, corta, demos un breve contexto en rojo, como lo pongo yo acá. Un conector, luego la cita y luego la referencia. Adelante. profe, ahí en lo que usted menciona como página, eso sería para cuando es un libro, un PDF, pero si es en web, solamente sería el nombre y el año, o se le adicionaría algo más. Ah, si es en web, cuentas, ya voy, documento en blanco. Si es en web, lo pones así. Gómez 2025, párrafo 20. Ok. Es decir, cuentas los párrafos. Si es muy difícil contar los párrafos porque es un documento muy extenso, simplemente pones S.P. que significa sin página. Tiene las dos Ok. posibilidades. Listo, gracias, profe. ¿Se quedó claro? Sí, señor. Listo. Esta es otra manera de presentar las referencias desagregadas, es decir, yo puedo ponerlas al final de la citación, hablando de citas indirectas. Puedo ponerla al comienzo o puedo ponerla al comienzo con el año. Esta es la misma cita, solo que la desagregué y la pongo de tres maneras diferentes para que ustedes miren cómo se puede utilizar la citación. En general, esta es una paráfrasis. Se asume que la escritura académica y científica es una habilidad básica que se logra durante la formación universitaria. Este es el contexto. Luego viene el conector. Sin embargo, hay un conector y viene la cita directa. La alfabetización académica lingüística superior del discurso especializado no está suficientemente consolidada. Cierro comillas y viene la fuente. Parodi, 2008, página 77. Pero yo también puedo comenzar con el autor. De acuerdo con Parodi 2008, la escritura académica y científica es una habilidad básica que se logra durante la formación universitaria. Sin embargo, y viene la cita directa, y viene un conector. Miren que la estructura es contexto, conector y cita directa. La alfabetización lingüística superior del discurso especializado no está suficientemente consolidada. Y cierro con la respectiva página. O yo puedo comenzar por el año. En el estudio de 2008, Parodi argumenta que tal y tal cosa y cierro con la respectiva página. Si lo ven claro, si lo ven aplicable. Profe, una Bueno, pregunta. sí, A veces, listo, uno saca la información, pero está como la página web sin autor. Entonces, uno como citaría la página web sin autor, o sea, a veces sale solamente la página. bueno, si no tiene un autor, una persona, el autor viene a ser el nombre de la página web. Ok. O sea que solamente se pone el nombre, De la sí, página web. Sí. Listo. Si no hay una persona que firme el documento, el autor es la página web, el nombre de la página web como tal. Listo, profe. Listo. Me encanta que hagan ese tipo de preguntas, muy interesantes y muy retadoras. Las citas directas extensas comprenden 40 o más palabras. Se ubican en un bloque independiente del texto, sin comillas y dejando una sangría al lado izquierdo de 2.54 centímetros, 2 centímetros y medio. Este tipo de citas deben contener ortografía, gramática y puntuación de la fuente original.
Se deben proporcionar los datos de la fuente, autor, año y número de página, como se ve en pantalla. No llevan comillas, porque hay una sangría, como lo ven aquí, activo el puntero láser. Aquí hay un espacio de 2.54 centímetros, 2 centímetros y medio. No llevan comillas y van en el mismo tamaño de la fuente original. Según lo plantean Sánchez y Mesa, las revistas científicas son tal y tal cosa y cierro con la página. Esta es una forma de presentar citas directas extensas que tienen más de 40 palabras. A partir de 40 palabras son extensas y se ubican de esta manera. ¿Sí está claro? Bueno, Sí, perfecto. señor. Bueno, eso me parece muy importante. Ahora sí, hablemos de paráfrasis. ¿Qué es parafrasear? Les traigo una definición de 1780. Parafrasear es explicar de diversos modos una misma sentencia. ¿Qué es paráfrasis? Es la explicación que se hace de una sentencia por otra que es más fácil de entender y percibir. ¿Y qué es el paráfraste? Es el que interpreta o expone algún texto o escrito obscuro. Es decir, la paráfrasis tiene mucho de explicación, de interpretación y de conceptualización. ¿Qué es una paráfrasis? Es una reformulación de un texto o pasaje usando diferentes palabras. Su propósito es clarificar el significado del texto original, hacerlo más accesible o adaptarlo a un nuevo contexto sin cambiar su esencia. A diferencia de un resumen que reduce el contenido a sus puntos esenciales, una paráfrasis mantiene la misma longitud aproximada del original y sigue su estructura y detalles. OpenAI 2024. Hay dos tipos de paráfrasis. Tenemos la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Qué es la paráfrasis mecánica? Consiste en cambiar las palabras del texto original por sinónimos y hacer ajustes mínimos en la estructura gramatical. Es un método más literal y cercano al texto fuente con el objetivo de mantener el significado original lo más intacto posible. ¿Y qué es la paráfrasis constructiva? Implica una reescritura más libre del texto original, donde se reestructuran las oraciones y se utilizan diferentes expresiones para transmitir las mismas ideas. Este tipo de paráfrasis puede cambiar más significativamente la redacción, siempre y cuando se conserve el sentido y la intención del texto original. Ambos tipos de paráfrasis buscan evitar el plagio y fomentar la comprensión del contenido, aunque la paráfrasis constructiva tiende a ser más común en contextos educativos y de investigación, donde se valora la capacidad de reinterpretar y explicar conceptos con palabras propias. OpenAI 2024. ¿Sí queda clara, estimados estudiantes, la diferencia entre paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva? Adelante, escucho opiniones. O lo vuelvo a explicar. Profe, pues en la mecánica los cambios son muy pequeños en Son algunas mínimos. palabras y en la estructura. Ya en la Sí. paráfrasis constructiva, pues ya son De como fondo. oraciones. Sí, de fondo, exacto, sí. Tienes toda la razón. Exactamente eso es. Un ejemplo. Texto original. Esta es una cita literal. El rápido desarrollo tecnológico ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos y accedemos a la información. Si yo quisiera parafrasearlo de manera mecánica, podría decir,
El veloz avance tecnológico ha cambiado de forma drástica la manera en que nos comunicamos y obtenemos información. Si yo quisiera hacer una paráfrasis constructiva, diría, los avances en la tecnología han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y de buscar información. ¿Sí ven la diferencia entre ambos? En la paráfrasis mecánica, estimadas y estimados estudiantes, se reemplazan palabras por sinónimos y se realizan cambios mínimos en la estructura de la oración. Mientras que en la paráfrasis constructiva se reestructuran las oraciones y se usan expresiones diferentes, manteniendo el mismo significado esencial del texto original. OpenAI 2024. Dificultades en la paráfrasis. Yo los invito a que utilicemos paráfrasis constructivas en nuestros textos. La paráfrasis mecánica es muy fácil, es cambiar unas palabras por otras y exige un mínimo costo cognitivo, mientras que la paráfrasis constructiva exige que replanteemos la información en su esencia. La paráfrasis, dicen Cortés, Vera, García y Gutiérrez, se utiliza comúnmente a nivel académico y se supone que los estudiantes saben cómo parafrasear. Esta creencia conduce a una falta de instrucción sobre los elementos y técnicas centrales para parafrasear adecuadamente. A menudo, los estudiantes sobreestiman sus conocimientos y habilidades para realizar esta tarea correctamente. La incapacidad para parafrasear bien está vinculada al plagio académico, una preocupación creciente en las universidades latinoamericanas. Los estudiantes que no parafraseen correctamente cometen plagio involuntario. Muchos de ellos asumen que cambiar algunas palabras o el orden de la oración constituye una paráfrasis correcta, lo cual es falso. Es decir, que estos autores, Cortés Vera, García y Gutiérrez, no están de acuerdo con la paráfrasis mecánica. Aquí vengo a complicarles la vida a ustedes, trayéndoles unas voces que no están de acuerdo con la paráfrasis mecánica, sino que prefieren la paráfrasis reconstructiva, según estos autores. Yo soy amigo de los dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva, porque finalmente dan cuenta de lo leído y del texto en dos maneras de elaboración diferentes. Pero yo recomiendo que utilicemos paráfrasis constructivas porque nos impelen, nos llevan, nos retan, nos empujan a leer críticamente la información que estamos trabajando. Ya para finalizar, en general, la citación como actividad discursiva se inscribe en lo que la lingüística ha denominado el carácter dialógico del lenguaje, que, de acuerdo con Casamigla y Tuzón, indica que en el texto no hay un único sujeto hablante o escribiente. De ahí que en un texto confluyan diversas voces mediante procedimientos tales como el denominado estilo indirecto, en el cual el autor ejerce un acto de habla, introduce, reinterpreta y adecua sus intenciones o propósitos comunicativos en el discurso del otro, desde su contexto deíctico y como un único locutor. Una breve ampliación sobre la paráfrasis para finalizar. Por ello, en la cita indirecta se transmiten ideas y aserciones que reflejan la comprensión del autor, pero no las palabras originales o literalidad. Beischerman, 2009, Mesa, 2013. Miren que aquí les estoy mostrando ejemplos de cómo citar adecuadamente. En las citas indirectas, la información reportada no es literal, sino que ha habido alguna de estas actividades discursivas orientadas a filtrar e interpretar el significado original. Ha habido un parafraseo,
una síntesis, un resumen, una alusión, un comentario a los planteamientos de un autor. Es decir, no hay una reproducción exacta de las palabras originales de la fuente. Lo anterior indica que la citación indirecta requiere un alto nivel de competencia comunicativa en el ámbito investigativo y disciplinar. Ya para finalizar esta definición sobre paráfrasis. Yo desagrego la palabra paráfrasis en para y frasis. Para significa junto a, al margen de, contra. Y frasis significa dicción, elocución y estilo. Entonces, paráfrasis significa parte añadida a un texto, con explicaciones o aclaraciones. Significa explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Es una traducción, es una frase que, imitando en su estructura a otra conocida, se formula con palabras diferentes, que esta sería la paráfrasis mecánica. Entonces, quedémonos con esos dos conceptos, paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar en nuestros textos? Pero independiente, estimadas y estimados estudiantes, de cuál de las dos utilicemos en nuestros textos, siempre hay que dar los datos de la fuente, que son apellido, año y página. Y si no hay página, ponemos párrafo. Y si no hay párrafo, ponemos SP, que significa sin página. Bueno, mis estimados Profe, estudiantes, con esto finalizo la ¿puedes presentación y abro las preguntas. Adelante. ¿Me puedes hacer un favor y volver la diapositiva donde nos mostraste los diferentes ejemplos de los verbos a Sí, utilizar? los verbos, claro que sí. Ya voy para Por allá. favor. Un segundo, un segundo. Entonces están los verbos abstractos y están los verbos cognitivos. Entonces, ese es uno y el otro cuadrito. ¿O solamente es un cuadrito? Este cuadrito, sí. Aquí están verbos de discurso, verbos abstractos cognitivos y verbos de investigación. Ok. ¿Te puedes Muchas tomar gracias. tomarle una fotito? Sí, ya le hice un screenshot. Ah, bueno, qué bien. Bueno, más preguntas, comentarios. Profe, buenas Hola, noches. buenas noches. Una pregunta. ¿Me podría ayudar con algo, porfa? ¿Cómo se Claro que sí. cita una información que se saca de las páginas oficiales, como el Ministerio de Justicia? Ah, bueno, el autor es Ministerio de Justicia. Pones el año y pones la página. Y si no hay página, pones el párrafo. Y si no hay párrafo, que es muy difícil de leer, pones SP sin página. Ah, ok, parecido al cuando no tiene autores o fecha. Exacto. Entonces, es simplemente que el autor es el ministerio. El Ministerio de O la Justicia, página oficial. Ministerio de Justicia, República de Colombia. Ok. Perfecto, profe, mil gracias. Bueno, miren que de paso estamos viendo norma Zapa, lo cual es muy interesante. Bueno, más preguntas, más comentarios antes de cerrar. Profe, hola, ¿cómo está? Profe, ¿nos podrías hablar, por favor, sobre Sí. la actividad? Porque está un poco confusa. Pues yo personalmente la encuentro un poco ambigua. Ah, bueno, miremos entonces. Voy a plataforma, dame un segundo. Aula virtual. Profe, hola, ¿cómo está? Con la profesora Hola. Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Adelante, Muy ¿cómo te bien. encuentras? Muy bien. Bueno, les quería contar de pronto a los profes, a los estudiantes que están por acá
de mi curso, que ya he estado como haciendo la retroalimentación. Hay algunos que no les da como para la parte visible, pero recuerden que, no sé, tienen como que volver a ingresar, y los que se han comunicado conmigo, yo ya he reportado los que no pueden ver la nota, listo. Y también los que me han contestado, saben que si alguna cosita por bandeja de entrada, los que tengan alguna dudita, por ahí los voy asesorando. Ah, bueno, perfecto, Adriana, muchas gracias. Profe, en ese tema de la tarea de que sigue, yo veo que está como el modelo de la plantilla más el tema pues como a construir, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está como el modelo y el tema para leer. Sí, ahí está el modelo y el tema. Permítanme, yo ingreso al curso y resolvemos dudas. Tengo un poquito lento el internet, un poquito de paciencia, por favor. Bueno, ya entregamos el informe de lectura número 2. ¿Ya está calificado o lo estamos calificando en este momento? Luego viene un taller de lectura, escritura académico-investigativa, en el cual hay que leer la información y responder unas preguntas al final. Luego viene la cátedra Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve. Luego viene la escritura de la problemática de investigación y el examen en línea. ¿Sobre qué tienen dudas? Adelante. Ese taller de lectura y escritura académico, ese es el que sigue, profe. Sí, es Yo el me que imagino sigue. que ese es el que están preguntando, pues yo también me uno a eso de pronto para hablar un poco de eso. Ah, bueno. Entonces, descargue la lectura y taller y léala con detenimiento. Se entrega el 2 de marzo. ¿En qué consiste? Voy a abrirlo. Ustedes deben leer las 2 fichas que yo les propongo en el documento y un artículo de investigación que les propongo en el mismo documento. Deben leer 3 textos. Y al final deben responder unas preguntas. Estoy yéndome al final para mostrarles las preguntas. Deben leer este capítulo de mi libro. 2 fichas y el capítulo de mi libro deben leerlos. Estoy yéndome al final para mostrarles las preguntas. Entonces leen toda la información que les estoy mostrando en pantalla. Estoy pasando rápidamente. Voy a irme al final donde están las preguntas. Un segundo, por favor. Y responder este taller. En sus propias palabras, ¿cuáles son los principales interrogantes en relación con la lectura y la escritura académica que les surgen a partir de las anteriores fuentes, es decir, de las lecturas? ¿Y cómo lo respondería en clave de investigación? Segunda pregunta, extraiga 3 afirmaciones que le hayan llamado la atención de las lecturas y explique por qué. Tercera pregunta, redacte una breve reflexión sobre qué significa para usted o el grupo, si están trabajando en grupo, leer en el ámbito universitario disciplinar y qué recomendaciones le haría a sus pares para leer de forma más comprensiva y crítica en el ámbito de la investigación. Unas 150 a 200 palabras. Y así, o sea, yo veo que es una actividad muy transparente. Yo doy 3 lecturas y con base en las 3 lecturas planteo unas 6 preguntas. Si es claro.
Eso es lo que hay que Bueno, mi hacer. pregunta está, por ejemplo, en la pregunta 3 y 4, que nos dice, redacte una breve reflexión sobre lo que significa para usted el ámbito universitario disciplinar, escribir, ok. Cuando estamos redactando la reflexión, es cierto que nos debemos apoyar en las escrituras que nos has compartido, ¿cierto? Sí, No es solamente opinión, sino que nos vamos a apoyar en estas escrituras, especialmente en tu sí, libro. exacto, sí. Por ejemplo, en este caso, que redacte una breve reflexión sobre qué significa para usted escribir en la universidad. El libro está indicando, pues, básicamente reflexiona sobre eso. Entonces sería como explicar nuestras propias palabras o reflexionar sobre, en base a eso también, ¿cierto? Sí, así es. Ok, Sí. ok. Y en la primera pregunta que dice, en sus propias palabras, ¿cuáles son los principales interrogantes? Entonces aquí es como, basado en las 2 fichas que nos has compartido y el libro, Sí, y el libro. como poner entre sí interrogantes y responderlos nosotros mismos. Es lo que hay Sí, que hacer. es lo que hay que hacer. Exacto. Tú lo has explicado muy Y, bien. y cuando se dice, ¿y cómo lo respondías en clave de investigación? Sí. Es, En clave de en este caso, investigación es para cómo te serviría eso en la perspectiva de investigadora o investigador. ok. Ok, Alex, listo. Sí, Carlos, adelante. además pues ya han realizado 2 lecturas de investigación asociadas con la investigación. El primero, el texto sobre la investigación comprensiva y dinámica, escrito por Alex, y el segundo, los enfoques de investigación. Aparte de eso, ya tuvimos pues una charla también del marco teórico, la formulación del problema. O sea, yo creo que ya hay varios también elementos como para ya pues tener como unos elementos asociados con la investigación. Y creo que todos esos insumos anteriores creo que también les pueden servir precisamente en clave de investigación. Sí, Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero me encanta que hagan ese tipo de preguntas tan elaboradas. Te felicito muy bien por tus preguntas. Muestras una comprensión del tema y una actitud crítica. Muy bien. Es gracias. decir, la idea es que ya vayan integrando y articulando todos esos conceptos que se han venido trabajando en el curso, pero que también ustedes han venido leyendo en los contenidos, porque la idea es pues ir como integrando todo. Entonces a eso se refiere, creo yo, pues como para complementar un poco lo que dice Alex, Sí, en clave de investigación. sí, así es, Carlos, sí. Bueno, mis estimados estudiantes, si no hay más preguntas, damos por cerrada la sesión. Les deseo un feliz fin de semana, muchos éxitos en sus actividades académicas e investigativas. Vamos muy bien. En mi grupo ya retroalimenté hoy por fin los trabajos para que consulten sus notas y mis comentarios. Recuerden que los profesores tenemos 5 días hábiles después de entregar el trabajo para retroalimentar. Entonces los profesores Carlos y Adriana están en esa tarea todavía. Yo terminé hoy, pero me faltan 2 o 3 detallitos para mañana. Entonces vamos avanzando satisfactoriamente. Les deseo una feliz El, noche. Muchas Alex, gracias por el la video, atención. una cosita más, el video que se Sí. compartió en anuncios para explicar sobre cómo citar normas APA en el video no abre. Ya intenté Bueno. abrirlo en varios y no abre. No hay acceso. Está roto el enlace. Muchas gracias por informarme. Mañana entonces me ocupo de que nos lo arreglen. Muchas gracias. Gracias por la información. y si tienen preguntas, dudas, escriben por el correo, por el WhatsApp, pues ustedes tienen los canales como para comunicarse con nosotros. Si hay dudas con alguna evaluación, con alguna calificación, también pueden escribir dulce y tranquilamente. Muchas gracias.
Bueno, una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia y por la participación. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta pronto. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Chao, Gracias. Carlos. Gracias.